Hola Arturo, muchas gracias por esta pregunta y por seguir las clases. Precisamente cuando te planteas un problema y te pones a hacerlo es cuando surgen las dudas, porque antes no surgen las dudas. Bien, vamos a hacer el problema 9. El problema 9 es un problema clásico donde hay que tener muy claras las dos ideas, lo que son los sucesos incompatibles y los sucesos independientes. ¿Cuál es la definición? Incompatibles son sucesos cuya intersección es nula, es decir, que no pueden darse los dos a la vez. Por ejemplo, el suceso estar vivo y estar muerto. O estás vivo o estás muerto. La intersección estar vivo y muerto a la vez es cero. Conjunto vacío, luego la probabilidad de este suceso va a ser cero. O la probabilidad de ser rubio y ser moreno al mismo tiempo. Bien, esa tampoco, esa probabilidad, o eres rubio o eres moreno. No me sirve lo del tinte. Lo del tinte es que vamos al nivel del fenotipo. Esos son sucesos incompatibles, que no se pueden dar los dos al mismo tiempo. Y los sucesos independientes son los que la probabilidad de dicho suceso, donde lo que ocurra un suceso no condiciona al otro. El suceso, ¿y eso qué implicaciones? Que la probabilidad de que ocurran los dos a la vez es igual al producto de las probabilidades. Bien, vamos a ver el ejercicio número 9. Dice, en una ciudad el 40% de sus habitantes lee el diario A, el 25% lee el diario B y el 50% lee al menos uno de los dos diarios. Se pide los sucesos leer A y leer B son independientes. B, entre los que leen A, ¿qué porcentaje lee también B? C, entre los que lee al menos un diario, ¿qué porcentaje leen los dos? Entre los que no leen el diario A, ¿qué porcentaje lee el diario B? Vamos a ver esto y vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, la primera parte vamos a ver lo que es la definición del suceso. Vamos a llamar A leer el diario A. Vamos a llamar B leer el diario B. Bien, la probabilidad de leer el diario A es 0,4. ¿Por qué? Porque hay un 40%, es 40 cienavos que es 0,4. La probabilidad de leer B es 0,25. ¿Por qué? Porque hay un 25%, 25 partes de 100. Y la probabilidad de leer al menos un diario, es decir, o lees el diario A o lees el diario B, pues de 0,5, el 50%, que según el enunciado es el 50%. Bien, vamos a la primera parte. ¿Son A y B independientes? Bien, ¿qué significa que son independientes? Que la probabilidad del suceso A condicionado por que haya sucedido antes el B es igual al suceso A, o viceversa, o la probabilidad del suceso B condicionada por que haya sucedido antes A es igual a la probabilidad del suceso B. Esto es la independencia. Vamos a ver cómo consiste. Bien, ¿qué me dice la regla que vamos a ver aquí? Sabemos la probabilidad de lo primero para saber la probabilidad de los sucesos condicionados. ¿Qué tiene que ocurrir? Tengo que saber la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. ¿Sé la intersección? ¿Me lo dice el enunciado? No. ¿Cómo puedo saberlo? Pues lo puedo saber por una de las conclusiones de la ley de Kolmogorov. Una de las conclusiones de la ley de Kolmogorov dice que la probabilidad de que suceda el suceso A o el suceso B, es decir, en este caso que al menos lea uno de los dos periódicos, es decir, o lee el periódico A o lee el periódico B o lee los dos juntos. Es la probabilidad de que lea A más la probabilidad de que lea B menos la probabilidad de que lea ambos al mismo tiempo, ¿vale? Fijaos que en estos casos el que lea ambos al mismo tiempo, si fuesen sucesos independientes, serían incompatibles, ¿vale? El que lea una persona un periódico uno y los dos al mismo tiempo serían incompatibles. Esos serían los sucesos. La ley de Kolmogorov me dice que habría que suprimir la probabilidad de leer los dos, pero no, esto es sucesos claros. Entonces, probabilidad de que lea al menos uno, 0,5, que era probabilidad de que lea el suceso A, 0,4, probabilidad de que lea el suceso B, el periódico B, 0,25. Luego aquí tenemos, y aquí menos probabilidad de que lea los dos al mismo tiempo. De esta fórmula nosotros podemos deducir la posibilidad de que de escogido una persona al azar lea los dos periódicos al mismo tiempo. Pues aquí yo sumo 0,4 más 0,25 es 0,65 menos probabilidad de AB
despejo esta ecuación, esto como es negativo lo paso al otro lado, al miembro de la izquierda, y el 0,5 que está a la izquierda lo paso al miembro de la derecha y me da probabilidad de que lea los dos periódicos a la vez, es decir, que lea el periódico A y el periódico B al mismo tiempo, es de 0,15. Ya tenemos la probabilidad de que lea los dos sucesos. Vamos a ver, vamos a seguir comprobando para qué porra he calculado esto. Bien, la probabilidad de que el suceso A condicionado por... que ocurra el suceso A condicionado por B o que ocurra el suceso A previamente habiendo sucedido el suceso B, pues igual probabilidad de A, la intersección de ambos partido por probabilidad de B. Conocemos la probabilidad, en este caso, pues despejando, pues sabemos que la probabilidad de que ocurran los dos es igual a B por P de A. ¿Qué pasaría, despejando de aquí, qué sucedería si el suceso A condicionado con B fuese independiente? Pues en caso de ser independiente, que A condicionado por B es la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de que ocurran, de que una persona lea los dos periódicos tiene que ser igual a la probabilidad de que lea el periódico B, por la probabilidad de que lea el periódico A o viceversa. Si yo multiplico para que se verifique esto, pues aquí llega un absurdo, 0,4 por 0,25 me da 0,1, que es distinto a 0,15, aunque sea por 5 centésimas, pero es distinto. Al ser distinto, ¿qué es lo que ocurre? Al ser distinto, pues probabilidad de que ocurra que una persona lea los dos periódicos es distinto al producto de las dos probabilidades. Por lo tanto, no son sucesos independientes. Es decir, está uno condicionado por el otro. Bien, vamos al siguiente paso. ¿Qué me dice el B? El B me dice que qué tanto por ciento de la gente que lee el periódico A lee el periódico B. Aquí, ¿de qué teníamos que tirar? Pues vamos a tirar de la probabilidad condicionada, es decir, de la gente que sé yo que lee ya, sea ciencia cierta que lee el periódico A, vamos a ver cuánto de ese porcentaje lee el periódico B. Bien, pues aquí que me dice la fórmula es una probabilidad condicionada. Probabilidad condicionada de B A, pues igual a probabilidad de B de la intersección de B y A, de la probabilidad que lean los dos periódicos, partido de la probabilidad de que lea del A. El A, pues como correspondía al 40%, es 0,4 y de la probabilidad de que lean los dos, 0,15. Si yo hago esta división me da 0,375. Esta es la probabilidad condicionada. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que un 37,5, si yo multiplico esto por 100, me dice que un 37,5% de los lectores, de la gente que lee el periódico A lee también el periódico. Luego hay un grupo de gente que solamente hay un 62,5% que leen solamente el periódico A. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Fijaos qué fácil es. Vamos al siguiente apartado, al C. El C me dice, de los que leen al menos uno de los dos periódicos, ¿qué porcentaje lee los dos periódicos al mismo tiempo? Esto es condicionado. ¿Yo qué pasa? ¿Aquí qué ocurre? Cojo personas que leen al menos uno de los periódicos. Normal. Y ahora quiero saber el porcentaje de la gente que lee los dos al mismo tiempo. Entonces yo aquí cojo y lo que hago es condicionar que lea al menos uno de los dos periódicos. Es la unión de los dos sucesos. Leer el periódico A, unión con el suceso leer el periódico B. Partido aquí y que lea los dos al mismo tiempo. O sea, ¿qué gente lee al mismo tiempo habiendo leído al menos uno de los dos? Pues bien, pues aquí cogemos y desarrollamos esta fórmula. A intersección con B, la intersección con B con la intersección de A unión con B. Fijaos que esta intersección es la misma de A unión con B. ¿De acuerdo? Porque sería la intersección de estos dos sucesos. Como esto que es la unión de los dos sucesos. Entonces, todo elemento que está en A está en B. ¿Cuál es la intersección con estos? Pues el mismo A y B, porque todos los elementos de este suceso están leyendo, todos son la gente que está en A y está en B. Es decir, la gente que lee el periódico A y el periódico B. ¿Cuánta gente del periódico A, de la gente que lee los dos periódicos, la intersección con los que lee un periódico? Pues los de A es una intersección por B. Y de los que leen el otro, pues eso es lo mismo. Aquí fijaos. Y probabilidad de la unión. Aquí esto lo habíamos dicho, me lo había dado el problema por hipótesis, que era 0,5. Y de esto lo habíamos deducido. En este caso es 0,15. Luego la probabilidad de 0,3. Es decir, un 30%, si lo multiplico por 100, me va a dar un 30%
de la gente que al menos lee un diario, leen los 2 diarios al mismo tiempo. Bien, aquí sería, de la gente que no lee el periódico A. De la gente que no lee el periódico A, ¿qué gente lee el periódico B? Está condicionado. Primero, ¿qué pasa? Son personas que no leen el periódico A. Que yo sea ciencia cierta que no leen el periódico A. ¿Y qué puede pasar? Que no lean ningún periódico o que solamente se limiten a leer el periódico B. Bien, vamos a hacerlo esto. Me va a ayudar mucho un diagrama, el siguiente diagrama de Venn que voy a poner aquí. Probabilidad de que lean B condicionada por no leer A. Pues aquí sería probabilidad de la intersección de la gente que lea el periódico B, pero no lea el periódico A. Probabilidad de que no vea A. Aquí que tengo, aquí la probabilidad de no leer A. Y esto es el espacio complementario. Esta probabilidad es fácil porque ya lo hemos visto. 1 menos probabilidad de A. Bien, vamos a ver esto a qué me dice esto el diagrama de B. Fijaos que aquí tenemos, esto es el suceso A, el suceso B, y luego aquí hay una zona que es la intersección. ¿Cuál es la probabilidad, la intersección con B? Fijaos que la zona trazada con trazos azules es la zona de intersección A, intersección B. Y esta zona roja de B, que pertenece a B, ¿a qué zona corresponde? A la zona de B, que no pertenece a A. Luego esto sería la intersección con de B y no A, que en realidad ¿qué es? En la recta de B le quito los elementos de A. La probabilidad de que ocurra el suceso es A, B, quitándole el suceso A. Es decir, la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de ambos sucesos. Es decir, sería 0,25, que es la probabilidad de B, la probabilidad, que es de la gente que lee los 2 periódicos, esto hay que quitarlo, porque a mí solamente me interesan los que leen el periódico B. Pues solamente el B, pues a 0,25 le quedo 0,5, que me va a dar 0,1. Ya a 1 le quito 0,4, que es 0,6. Si yo divido 0,1 entre 0,6 me da 0,16 periodos. Pues al multiplicarlo por 100, pues me da el 16,6 periodo por ciento. El 16,6 periodo por ciento es el porcentaje de personas que no leen el periódico A y que leen el periódico B. Esto significa son gente que no son de los que... ¿Qué ocurre el siguiente? Pues, ¿qué pasa con el otro 83,3 periodos puros? Pues con el otro 83 periodos puros, pues lo que ocurre es ni más ni menos que no leen ningún periódico. Bueno, y con esto termina la explicación de este problema. Muchas gracias, Arturo, por habérmelo hecho saber y si hay otra duda, pues la arreglo con un tipo de videoclase, ¿vale? Un saludo y gracias por vuestra colaboración. Estoy esperando vuestras colaboraciones, ¿vale? Hasta luego.